bienvenidos al canal. Miren nada más el compañero que tengo ahora, es el nuevo Fiat Pulse. Una de las novedades más esperadas y más sonadas para la región y finalmente ya lo tenemos en nuestro país y ahora lo voy a probar. Una de las cosas que tienes que saber del nuevo Fiat Pulse es que ha sido construido, pensado específicamente para los mercados de nuestra región y que es el primer SUV de Fiat en nuestro país. Si bien es cierto, esta es una marca italiana, pero la planta de producción desde la que llega es de Brasil. Este compañero pertenece al segmento B-SUV y esto es porque Fiat ha incorporado en este Pulse elementos y prestaciones que lo hacen ver como una SUV, aunque quizás a muchos les pueda dar la sensación que estamos frente a un hatchback levantado, pero por supuesto que hay un pero, ahora lo vamos a analizar a ver si es una buena opción, sobre todo frente a sus rivales. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Fiat trae para este Pulse 4 versiones, pero nosotros vamos a probar la Impetus, que es la más equipada con un motor de 1 litro, 3 cilindros turbo, que entrega 118 caballos y 200 Nm de torque, con una caja CVT equivalente a 7 cambios. Más cosas que debemos de saber. Este nuevo Pulse está construido sobre la plataforma MLA, que es la evolución de la arquitectura MP1, que es la misma que utiliza el Fiat Argo. Y muchos de ustedes me han preguntado, Giovanna, entonces podríamos decir que estamos frente a la versión SUV del Fiat Argo. Bueno, tiene la misma plataforma, pero tengan en cuenta que el diseño es totalmente diferente y además de otras cosas que vamos a mencionar en esta prueba. ¿Qué más, amigos? Como siempre, mi recomendación: suscríbanse al canal de YouTube, activen esta campana de notificaciones porque así no se van a perder de ninguna nueva reseña y YouTube les va a ir avisando cuando salgan nuestros próximos videos. Ahora sí, amigos, el tiempo es oro, así que vamos a lo nuestro. Con un estilo único, así es, amigos, ¿qué les parece? No vamos a negar que se le ve bien. La carrocería bitono le aporta aún más a que se les vea muy cool. Quizás a algunos les puede agradar y a otros no, porque este apartado es muy subjetivo. El Pulse ha sido diseñado para expresar un diseño atractivo y robusto. Miren el frente, transmite elegancia. Fíjense, esta parrilla está integrada por una barra cromada que va desde los laterales, de lado a lado, con el logo de la marca bien plantado al centro. Los faros son LED y tienen una expresión de confianza, demostrando tecnología. Por la parte baja están los neblineros que solo en esta versión tope de gama son con luces DRL LED. Aquí quiero resaltar un detalle que me pareció muy interesante. Miren estos diseños y tramados, estas 4 líneas inclinadas que buscan representar la bandera italiana, que le dan un estilo original. Ahora, prestaciones que le aportan a que exprese un diseño SUV. El parachoques elevado que amplía el ángulo de entrada, buen despeje libre al suelo, que es uno de los mejores de la categoría, 194 milímetros, nada mal. La protección en negro en la parte baja, guardabarros, riles en el techo, que son solo algunos elementos cruciales para verse como un SUV. Los aros son de aleación 17 pulgadas, las manijas en las puertas del color de la carrocería. También se aprecian detalles en cromo con negro piano en la parte superior de las ventanas. Se le ve muy musculoso. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Si entramos a ver las dimensiones, el Fiat Pulse presenta un largo de 4.099 milímetros, un ancho de 1.774 milímetros y de alto posee 1.580 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.532 milímetros. Por la retaguardia, nuevamente resalto, se le ve muy musculoso. Tenemos spoiler trasero, más la tercera luz de freno, faros LED con un diseño peculiar que siguen aportando el look. Además encontramos los emblemas de Pulse
Impetus Turbo 200, haciendo referencia a la versión en la que estamos. Y ya por la parte baja están estos dos tubos de escape, pero sí, solo son estéticos. Ya estamos a bordo del nuevo Fiat. ¿Qué les parece? Si bien es cierto, en gustos no hay nada escrito, pero hay que reconocer que esta propuesta de Fiat está bastante bien lograda. Y sí, a la marca italiana algo que sabe hacer es presentar buenos looks. Y miren nada más lo que ha logrado, es bastante agradable, y no solamente por la parte estética, sino que ha mejorado varios puntos flacos que tenía. Entonces voy a empezar por el tema de la fabricación, de los materiales, y aquí voy a hablar en general de todos los vehículos que son fabricados en Brasil, que sí, debo decir que dejan mucho que desear por presentar plásticos duros, quizás de baratos, pero en este caso no se siente que es así. Miren, yo toco por aquí, claro, plásticos, pero de estos que te van a durar, de fácil mantenimiento, y además que acá le ha puesto mucha pasión a cada detalle Fiat. Miren las texturas, los tramados que tienen en las puertas, todo este aire bitono que desde la parte exterior lo entrega hasta el interior. Miren, y me refiero básicamente a este panel de acá de instrumentos, que está bastante bien puesto y que me recuerda así también a algo a Jeep, ¿no? Y más que nada a este volante, ¿no? Y claro, estamos hablando del mismo grupo, ¿no? Jeep y Fiat pertenecen al grupo Stellantis, entonces por ahí también que me transmite esta sensación, este volante bastante cool, bastante moderno, sport. Transmite mucho. Miren estas formas, este revestido en el cuero. Hay muchas cosas que me agradan aquí. Está además bastante bien configurado, bastante bien equipado. Entonces vamos a ir por partes, ¿ok? Tenemos, ¿ok?, en el centro una pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas que debemos de aplaudir, que es de muy buena resolución, bastante intuitiva, conectada, CarPlay, Android Auto, además de las configuraciones del vehículo. Está bastante bien, la cámara de retroceso bastante nítida, tenemos líneas guías. Quizás aquí yo le hubiera agregado una cámara 360 al menos, no 3D, pero 360 sí, de hecho. Lo único que me ha fastidiado es que tiene bastante negro piano, entonces ha sido bastante fastidioso porque los dedos se quedan aquí impregnados. Para limpiarlos, para grabarlos, saben que debemos de cuidar este material. Además, por debajo la climatización, que es automática, entonces acá tenemos todos los mandos, botones para interactuar. La climatización también se aprecia aquí en la pantalla de infoentretenimiento, y por acá unos atajos, por ejemplo, a la mano, ¿no?, del copiloto para subir y bajar el volumen de la radio, ¿no? Bueno, la temperatura, todo por aquí. Y más abajo, acá también tenemos algo de negro piano. Y en la parte inferior, pues 2 puertos USB, espacios para poner, por ejemplo, llaves, cosas. Cargador inalámbrico, muy bueno por eso Fiat, ¿ok? Y una transmisión CVT equivalente a 7 cambios también, que bueno, en Fiat siempre hemos estado acostumbrados a tener cajas mecánicas, y ahora, bueno, presenta esta, que ya les vamos a hablar un poco más del comportamiento, ¿no?, con algunos detalles que están marcando bastante la diferencia. Y esta consola central aquí, con compartimientos que, bueno, ayudan a optimizar el espacio. Miren el apoyabrazo central, que no es de las principales fortalezas, más que nada para mí, otro compartimiento más para guardar cosas, pero de apoyabrazo central no tiene nada, ¿okay? En una guantera que es bastante generosa, espacios en las puertas nuevamente, el cierre centralizado, ¿no?, de las puertas nuevamente por aquí, ¿okay? Y estos asientos revestidos en ecocuero, que ha sido bastante fácil ubicar mi posición de manejo, a pesar que la regulación es manual, pero está bastante bien. Con estos vespuntes en blanco, nuevamente estas 4 líneas inclinadas que buscan representar la bandera italiana,
también están en las puertas. Nuevamente pasión por los detalles. Si continuamos tenemos el encendido, ¿no? El encendido por botón, el start stop, el volante con todos los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento como el cuadro de instrumentos, el control crucero y el botoncito que tanto nos ha gustado apretar, ¿no? El móvil por aquí. Un volante muy agradable. Los paddle shift detrás. Este volante voy a decir que es regulable tanto en altura como en profundidad, como podemos ver. Y el cuadro de instrumentos, ¿no? 7 pulgadas a color. Es bastante cool, muy bonita, está hermosa. Lo que han logrado, estos tramados, estos detallitos que le han puesto. Y claro, cambia, ¿no? Cambia cuando lo pones en modo eco o en el modo sport. Cambia rojo. Está cool totalmente. Espejo electrocrómico. La iluminación, de hecho, que no puede faltar. Quizás un techito panorámico lo hubiera sumado, fija. Pero después me gusta, está bastante bien logrado. Fiat. Las cuentas pendientes que tenía las ha saldado totalmente. Bueno, entonces ahora vamos a ver la segunda fila. Y en esta segunda fila, fuera de los materiales, texturas y tramados que son las mismas que en la primera fila, igual los asientos revestidos en eco cuero, debo de mencionar que a nivel de equipamiento es bastante simple, me voy a esperar un poquito más. Y otro detalle que he encontrado, que si bien es cierto tenemos 3 apoyacabezas como estamos viendo, pero siento esta segunda fila bastante pequeña, y eso que pues yo mido 1,60, no soy muy alta, pero miren, ahora mismo tengo distancia hacia mis piernas, altura de mi cabeza, sí algo. Mi compañero Mauricio, que mide 1,78, se sentó aquí y la verdad es que rozaba su cabeza, ¿no? Era bastante incómodo para él, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenía algo de espacio en las piernas, pero era mínimo. Entonces, si acá pretendemos que vayan 3 personas, esto puede pasar, ¿no? Que el túnel de transmisión aquí es pronunciado, entonces es bastante incómodo que una persona vaya aquí, además que también en el ancho, ¿no? Es bastante angosto. 2 personas estaría bastante bien. Si bien es cierto, aquí el respaldar es bastante cómodo porque no tenemos apoyabrazo central, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto tanto en trayectos, en viajes cortos y largos. Otras cosas que tenemos, los cinturones de seguridad de 3 puntos, los anclajes ISOFIX y conectividad, ¿no? Un puerto USB y un espacio como para poner el celular por aquí y un espacio para guardar papeles por aquí. Además de estas 2 agarraderas y ganchos en ambos lados como para colgar camisas y claro, la iluminación en el centro. Listos, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de este portón. Para abrirlo con la llave presionamos 2 veces este botón de apertura de puerta y listo, solamente con esta manija jalamos hacia arriba y ya está. La puerta no es nada pesada y para cerrarlo también tenemos una manija y listo. Bien, esto es lo que tenemos. 370 litros de capacidad, pero que pueden ser ampliables a 600 litros de capacidad si nosotros abatimos los asientos de la segunda fila. De hecho, ahora mismo le va a salir un cuadro frente a sus principales rivales y no es de las más generosas. Una de las que tienen mayor amplitud, sí, es una Nissan Kicks. Pero miren, aquí está el detalle que tengo que resaltar, que para hacer una producción de Brasil en cuanto a los materiales estaban bastante bien puestos. Y miren, si bien es cierto, se ve una maletera bastante simple, pero aquí tenemos ganchos para sujetar en caso nosotros querramos nuestros objetos. Por aquí 2 ganchos, por ahí al frente 2 ganchos nuevamente, por acá una iluminación. Y claro, este cobertor que es bastante versátil, lo podemos retirar de esta manera, muy fácil para optimizar nuestro espacio. Y por debajo, que esto es como una pequeña alfombra, pero que es de muy buena calidad, tenemos el neumático de repuesto
que sí, pues es uno temporal. A mí me hubiera gustado que fuera de la misma medida original. Y de fácil acceso, nosotros damos por aquí este gancho y miren. Y llegó el momento de estar frente al volante del nuevo Fiat Pulse. Recordar que esta versión que estamos probando es la más equipada, que tiene un motor de 1 litro, 3 cilindros, turbo, 118 caballos y 200 Nm de torque con esta caja CVT, ¿no? Equivalente a 7 cambios. Una de las cosas que principalmente a mí me ha sorprendido en esta prueba es la dinámica de conducción de este nuevo Pulse. Tenemos que aplaudirlo. ¿Y por qué? Se mueve bastante bien tanto en ciudad como en carretera. Va bastante suelta, qué manera de salir, ¿no? De hecho no siento turbolag, y ya estando ahorita manejando y quiero rebasar un vehículo, adelantarlo, lo hace con total soltura y solidez, y esto le ayuda mucho al peso que tiene. Realmente es casi 1,5 toneladas. Ahora en pantalla le sale el peso bruto exacto. Entonces sí tiene muy buena relación peso-potencia. Eso le ayuda a que tenga una dinámica bastante suelta, que te transmita incluso buenas experiencias frente al manejo. Y claro, de hecho, este torque, ¿no? Tenemos 200 Nm de torque, entonces se siente la fuerza. De todas maneras, la potencia es razonable para este tipo de vehículo, que sí, claro, hay que reconocer que tiene un motor que principalmente está enfocado, ¿no?, a que sea eficiente en cuanto al consumo de combustible, ¿no?, y amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero no por eso pues tenemos un motor que no sea competente, ¿no? Sino es un motor que transmite de todas maneras sensaciones frente al volante, que no se amilana, que no se queda hacia atrás, que empuja desde bajas revoluciones, y cuando estamos en altas revoluciones, de hecho dentro de las velocidades permitidas, pues no se siente vibraciones en el motor. Creo que eso es algo que muchos me preguntaron con este motor de 3 cilindros, que cada vez están llegando más a nuestro país y a la región, y que claro, los vamos a seguir viendo porque es la tendencia. Este motor de Fiat Pulse se defiende muy bien, y cuando estamos ya en terrenos en trocha, ¿no?, por ejemplo, en caminos con algo de piedras, rocosos, no lo hace mal. Va pegado al pavimento, no es nada saltarina, pero si ya vamos en caminos más accidentados, sí podríamos sentir pues algunas asperezas y quizás alguna vibración por ahí, pero es algo mínimo. Entonces siempre hay que recordar que estamos en un vehículo que principalmente el uso es urbano, pero que en condiciones de trocha se va a defender bastante bien, y de hecho le ayuda mucho al despeje libre del suelo, que es algo que he destacado, que frente a sus rivales, por ejemplo, es la mejor, es la más alta, ¿no?, frente a una Nissan Kicks, una Volkswagen Nivus, algo que mencioné, por ejemplo, en otros rivales de sus segmentos, que a mí no me gustaban porque los veía bastante bajas. Entonces esta es bastante alta y hace bastante bien el trabajo, ¿no?, en diferentes condiciones. Y claro, si tengo que señalar la suspensión, la delantera es una McPherson con ruedas independientes, y la posterior es una eje de torsión con ruedas semi independientes. Los frenos delanteros son de discos y los traseros son de tambor.
Importante resaltar que la distancia de frenada es bastante buena con respecto al otro vehículo. No tengo que pisarlo a fondo, de hecho, para que haga su trabajo. La dirección es bastante buena, es rápida, tiene asistencia eléctrica y esta caja CVT equivalente a 7 cambios, que también es una novedad, ¿no? Para Fiat, donde siempre la marca pues nos tenía acostumbradas a cajas mecánicas. Entonces, sí tengo que decir que esta caja no tiene nada que ver con las CVTs que están en otros vehículos. Es inteligente, no es torpe, sabe hacer bien su trabajo, hace los cambios bastante rápidos, incluso se siente el paso, ¿no? del cambio de marcha y esto es algo que lo he notado y personalmente me ha gustado bastante. Además que bueno, como ya sabemos, al tener este tipo de transmisión optimizamos el consumo de combustible. Y ahora vamos a probar la aceleración. Es bastante buena, suelta, no tengo que pisar el acelerador a fondo, apenas lo piso y sale. Ahora mismo está yendo a 100, 120 kilómetros por hora y no se siente vibración en el motor. De hecho, si hablamos también en términos de insonorización, estamos bastante aislados del exterior, entonces ruidos no lo vamos a notar. Por ahí ya cuando vamos a estas velocidades sí podemos sentir quizás un poco el sonido del motor, pero diría que está dentro de lo razonable. Ya si hablamos del modo Eco y el modo Sport que presenta esta Pulse, la respuesta es muy interesante. Fíjense, el modo Eco, si bien es cierto, está pensada para lograr una eficiencia altamente optimizada en este modo, pero lo destacable es que no se siente esa ligera disminución en la potencia de salida. Es de resaltar porque diría más bien que se siente dinámica. Ya con el modo Sport presionamos este botón rojo y el Pulse entrega un mejor desempeño. La respuesta de aceleración es más rápida. Además, la suspensión se endurece y la dirección se vuelve más firme. Aquí sí se transmite una conducción Sport. Y si ya hablamos en términos de seguridad, esta nueva Fiat Pulse viene bastante equipada en seguridad activa y pasiva, además de ayudas a la conducción. Entonces tenemos 4 airbags, tenemos los frenos ABS, los CVT, control electrónico de estabilidad, control de tracción, los anclajes ISOFIX y también lo que Fiat denomina el sistema de seguridad ADAS, ¿no? Con este paquete de mantenimiento de carril, asistencia en pendiente, el sistema automático de luces altas, frenado autónomo de emergencia y un sinfín, ¿no?, de alertas auditivas y visuales que están por todo el vehículo, y todo esto lo vemos aquí en el cuadro de instrumentos, cada alerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si me acerco mucho hacia un vehículo, ya me salta la alerta, ¿no? Frena, ¿no? Que es visual y auditiva. Y sobre el consumo, que es algo que a todos nos interesa y nos preocupa, sobre todo ahora que la gasolina está cara, y teniendo en cuenta que, como siempre les digo, es algo subjetivo, ¿no?, y que en las pruebas, de hecho, los vehículos siempre los exijo, los acelero, los freno, mi manejo no es tranquilo. Lo que he logrado sacar es 6,8 litros cada 100 kilómetros, que me parece que está bastante bien, teniendo en cuenta el motor de 1 litro que tenemos, 3 cilindros. Y finalmente el precio. Este nuevo Fiat Pulse en la versión de entrada tiene un costo de $20.490 frente a sus rivales. Bueno, sí, va a haber una diferencia. Ahora mismo va a salir un cuadro, ¿no? Puede estar un poquito más económica que una Nissan Kiss frente a una Volkswagen Nibus. Bueno, va por ahí, quizás un $1.000 más, pero claro, estos precios tienen que tener en cuenta que son referenciales y que podrían variar en cualquier momento. Lo que sí tenemos que valorar es lo que está debajo del capot de este nuevo Fiat Pulse, que es para mí lo más destacable. Realmente me ha sorprendido. Es un pequeño gigante porque por las dimensiones, de hecho es bastante compacto, pero qué bien ha hecho su trabajo
aplaudirlo. Este motor no se amilana, cosas que criticarle realmente pocas, mínimas, como por ejemplo si hubiera agregado dos airbags más, siempre buscando, ¿no? Tener un grado de equipamiento mayor, una cámara 360, un techo panorámico, pero bueno, son cosas que se podrían de hecho pasar por alto, teniendo en cuenta siempre el valor, ¿no? Y la prioridad que ustedes tengan a la hora de comprar un vehículo. Lo más importante, como siempre lo digo, ¿no? Es que ustedes lo prueben, ¿no? Y realmente pues vean si va de acuerdo a lo que ustedes están buscando y necesitan. Bueno amigos, ahora sí, me tengo que ir. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, a una próxima reseña. Recuerden que si me quieren seguir lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram de Nitro, la mía, por aquí van a salir las redes sociales. Dejarme su comentario, ¿qué les ha parecido el nuevo Fiat Pulse? ¿Ustedes se lo comprarían? Si no, recuerden que respondo personalmente y que está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Uno de ellos es la asesoría personalizada con mi persona, pero claro, accediendo al tercer nivel. Ahora sí amigos, me tengo que ir. Hasta una próxima. Chao.